Buenos días, hermanas. Aquí les comparto de manera digital la presentación que tenía pautada para esta mañana. No me es posible estar ahí en persona con ustedes, pero damos gracias a Dios por la tecnología que en estos momentos nos sirve muy bien, al igual que en otros tantos. Bueno, vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad en nuestras vidas. Gracias por proveer la tecnología, por permitir que funcione a nuestro favor. A la medida que comparto esta información y las hermanas escuchan, mi Dios, clamamos a ti que nos enseñes a estudiar tu palabra. Enséñanos, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe a estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta presentación se trata de una introducción a precepto y el método de estudio inductivo. Precepto es el ministerio eh, que imprime, que hace estos libritos de estudios bíblicos. Este es el librito que vamos a estar estudiando nosotras las mujeres a partir de el 10 de abril. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos y es Precepto, esta organización, la que imprime estos libritos y estos libritos ellos los hacen basado en el método de estudio inductivo. Así que vamos a hablar hoy un poquito de qué se trata todo esto como anticipo a el comienzo de nuestro estudio bíblico del Evangelio de Marcos el 10 de abril. Vamos a ver este corto video sobre qué es precepto. En Precept queremos ayudar a las personas a crecer al involucrarlos en una relación con Dios por medio del estudio de la Biblia. Creamos recursos, entrenamos líderes de estudio bíblico y realizamos talleres para ponerte en contacto con la palabra de Dios. ¿Pero qué nos hace diferentes de los demás estudios bíblicos? Creemos que estudiar la Biblia por ti mismo es vital. Dedicar tiempo para orar, reflexionar y razonar las Escrituras de manera individual permite que el Espíritu Santo te enseñe, transforme tu corazón y tu mente y profundice tu relación con Dios. Sabemos también que puede ser difícil obtener buen entendimiento cuando estudias por tu cuenta. Por eso participar en un grupo es la segunda parte vital de estudiar con Precept. Un buen líder de discusión hace preguntas a partir del texto para guiar e incentivar nuevas observaciones, mientras que estudiar con otros creyentes aporta puntos de vista diferentes. Cuando formas parte de un grupo de Precept, descubres la verdad por ti mismo, pero no tú solo. La clave final para una experiencia de estudio con Precept es el material y el método de estudio que usas. Todos nuestros libros de trabajo siguen el método de estudio de Precept, un método único que te ayuda a observar, entender y aplicar la verdad de las Escrituras por ti mismo. Al observar el texto, marcas las palabras clave y haces listas. Esto te da un enfoque práctico para estudiar el texto y te ayuda a ver lo que dice. A continuación, usas estas observaciones para interpretar el texto y comenzar a entender qué significa. Finalmente, a través del poder del Espíritu Santo, aplicas las verdades que has aprendido a tu vida diaria. Se han dedicado 50 años de experiencia para elaborar y probar este método. Es lo que nos hace quienes somos. Los estudios individuales y grupales, el método y nuestros materiales te ayudan a cultivar una relación genuina con Dios, no solo a tener conocimiento de Él. Precept, conoce a Dios profundamente, vive de manera diferente. Así que de eso se trata Precept. Y veamos ahora qué es el estudio bíblico inductivo que promueve Precept. Bueno, la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la vida. Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros debe estudiarla. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia, pero lo más importante que necesitas recordar es que para hallar lo que la Biblia dice, necesita leerla usted mismo de una manera que le ayude a descubrir lo que dice, lo que significa y cómo aplicarlo a su propia vida. La mejor manera de hacer eso es a través de un proceso conocido como estudio inductivo. El método inductivo puede aplicarse a cualquier porción de las escrituras en cualquier momento por el resto de su vida. Así que el método de estudio bíblico inductivo o el estudio bíblico inductivo más bien es un método de estudio de la Biblia
que te permite descubrir por ti mismo lo que dicen las escrituras, lo que significan y cómo aplicar sus verdades a tu vida. Ahora, específicamente esa palabrita inductivo, ¿qué significa? Bueno, el prefijo in significa dentro y ductio significa ir. Así que al estudiar inductivamente vamos a ir dentro de las escrituras. ¿Para qué? Para escudriñar, es decir, para buscar, examinar e investigar. Vamos a ir de lo específico a lo general. El requisito principal para aprender a estudiar la Biblia de manera inductiva es la disposición para ir despacio. Paciencia, ¿cierto? Una de las 5 P's que aprendimos con el libro de Mujer de la Palabra de Jen Wilkins. Paciencia, necesitamos ir despacio, tener esa disposición. Y así de esta manera podremos ver lo que la Biblia dice. Y usaremos la Biblia como la fuente primaria de información sobre la Biblia misma. Lo contrario a inductivo es deductivo y tal vez estamos más familiarizados con esa palabra porque precisamente el método científico es deductivo y tal vez estamos muy familiarizados con el método científico. En el método científico hay una hipótesis y se buscan argumentos que prueben o descarten esa hipótesis. O sea que en deductivo el prefijo de significa abajo, ductio ya vimos que es ir, así que es ir abajo. Va de lo general a lo específico y inductivo va de lo específico a lo general. Así que nosotros queremos estudiar la Biblia inductivamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué queremos estudiar inductivamente? ¿Por qué escudriñar las escrituras? Bueno, Juan 5:39 nos dice, Jesús hablando, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Así que escudriñamos las escrituras para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien es la vida eterna. Esa palabra que vemos ahí, testimonio, que Jesús dice que dan testimonio de mí, significa que proveen evidencias, declaran cosas que demuestran que Jesús fue verdaderamente enviado por Dios. Otra razón la vemos en Hechos 17:11. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, hablando de los creyentes en Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que escudriñamos las escrituras, ¿para qué? Para no ser engañados o confundidos por falsos evangelios, para no ser desviados de la verdadera fe. Fíjense, esa palabra solicitud es una inclinación, es una disposición de la mente, es estar listo y dispuesto a ir dentro de las escrituras todos los días para ver qué es lo que nos dice y para corroborar que lo que nos están enseñando es lo que la Biblia dice. Hay otras razones por las cuales podemos escudriñar las escrituras, pero me parece que estas dos son las más principales. Ahora, ¿cómo escudriñamos las escrituras? Con el método inductivo, escudriñamos las escrituras a través de la observación, que significa ver el texto. Vamos a ir como investigadores o como excavadores a la Biblia a ver qué es lo que dice el texto. La interpretación, que es cuando vamos a entender el texto, y la aplicación, que es vivir el principio que dice el texto. Entonces, estos tres componentes, observación, interpretación y aplicación, en la medida que vamos estudiando la Biblia, se van a dar cuenta que se solapan, se interconectan, coinciden en la práctica.
El objetivo principal de este método es guiarle hacia una interacción personal con la Biblia y por tanto con el Dios de la Biblia, de manera que sus creencias se fundamenten en un devoto entendimiento y una interpretación legítima de las Escrituras. Si quieres conocer a profundidad a Dios y vivir de una manera diferente, el estudio inductivo de la Biblia es para ti. Ahora vamos a ver un poco en detalle estos tres componentes. Yo no voy a entrar en todo lo que estos componentes incluyen, no voy a profundizar en cada uno de ellos, pero sí quiero darles un vistazo para animarles a que ustedes continúen aprendiendo sobre esto, sobre cómo poder estudiar cada vez mejor y a mayor profundidad sus Biblias. ¿Cómo observar? Bueno, vamos a descubrir lo que dice el texto. Primero, siempre vamos a ir a Dios con oración, porque ¿quién fue el que inspiró las escrituras? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces solamente Él, solamente Dios nos puede enseñar, revelar las cosas que dicen las escrituras. Mientras estudiamos la Biblia, queremos entrenarnos como si fuésemos investigadores o muy buenos periodistas investigativos, entrenarnos a constantemente preguntarnos quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Queremos, en la medida que leemos el texto, hacernos preguntas como quién es el autor, quién habla, de quién se habla, a quién se habla, quiénes son los personajes principales. Queremos saber de qué se habla, cuál es el tema o el evento que cubre el pasaje, qué pudo aprender la gente de la enseñanza que se estuvo dando. Queremos entender también cuándo los eventos ocurrieron o cuándo ocurrirán. Queremos saber dónde pasaron o dónde pasarán o dónde fue dicho eso. ¿Por qué pasaron? ¿Por qué se menciona eso en ese pasaje? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué esa persona? Y queremos preguntarnos también cómo pasará, cómo debe hacerse, cómo se ilustra. Queremos también marcar las palabras claves. Al leer las escrituras vamos a notar que ciertas palabras o frases claves se repiten a través del pasaje o del libro. Estas palabras claves son fundamentales para entender el significado del texto y muestran la organización, énfasis, estructura y propósito de un libro. Conviene marcar cada palabra clave. Las palabras claves revelan asuntos y los asuntos revelan el tema. Mientras más se repite una palabra, más obvio es que representa un asunto. Y mientras más se repita ese asunto, más obvio es que representa el tema del pasaje o del libro que estamos estudiando. Vamos a hacer listas. Queremos también aprender a hacer listas. Las listas revelan verdades y resaltan conceptos importantes. Una lista es una compilación de lo encontrado o descrito sobre una palabra, un asunto, una persona, un lugar o un suceso en particular. Las listas son factores que responden las 6 preguntas que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si en su texto una palabra clave es bautismo, aparece muchas veces en el pasaje la palabra bautismo. Bueno, entonces su lista debe lucir algo como bautismo como encabezado y debajo todo lo que usted ha aprendido o todo lo que el pasaje dice del bautismo o cómo describe ese pasaje el bautismo. Y esa es su lista. También debemos estar pendientes y notar los contrastes. Un contraste es una evaluación de cosas diferentes u opuestas en el contexto que se observa. Se denota de manera obvia por palabras como pero, si no, porque, sin embargo, no obstante, entre otras. También queremos mirar comparaciones. Una comparación siempre se refiere a cosas que son similares o parecidas y muchas veces las palabras como y también significan comparación. Queremos también estar pendientes de palabras como entonces, después,
hasta y cuándo que muestran una medida de tiempo o una secuencia de acontecimientos. Ellas responden la pregunta ¿cuándo? También notemos expresiones de conclusión y resultado. Son palabras como, por ejemplo, por lo tanto, por lo cual, para, por esta razón. Y estas palabras indican que se está haciendo una conclusión o resumen, o se declara algo que ocurre como resultado. Queremos identificar los temas. El tema de un pasaje se centrará en la persona, evento, enseñanza o tema principal de esa sección de las Escrituras. Los temas a menudo se revelan al revisar las palabras clave y las listas que desarrolló. Por eso es importante identificar y marcar en el texto esas palabras claves y revisar nuestras listas, porque así vamos a poder identificar claramente el tema del pasaje. Así que el punto de la observación es responder a la pregunta ¿qué dice el pasaje? Y es el tema el que resume la respuesta. En el proceso de observar el texto y ver cómo Dios instruyó a las personas y trató con varios individuos, el Espíritu Santo traerá a su atención las verdades que Dios quiere que conozcas y que vivas en tu propia vida. Estas son tus lecciones de vida y registrarlos en tu estudio de la Biblia agregará un elemento devocional y servirá como un buen recordatorio o un legado de lo que Dios le ha dicho a su corazón cuando usted o otros lo lean. Y número 10, un resumen visual. Para una referencia rápida en el futuro, registra en una tabla un resumen visual compacto del libro, capítulo o pasaje estudiado. Incluye en tu tabla quién es el autor, la fecha, el propósito, las palabras claves, el tema de cada capítulo, divisiones o segmentaciones por tema o por un evento en común y el tema principal del libro. Así que, a manera de resumen, a manera general, cuando observamos, nos formulamos preguntas como estas. ¿Quién lo escribió? ¿De qué cosas se hablaba y quién lo hizo? ¿Acerca de quién se hablaba? ¿A quién se le hablaba en este pasaje? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los principales eventos? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son los temas principales? ¿En qué momento fue escrito este pasaje? ¿Dónde ocurrieron estos eventos? El año, la fecha, la localidad geográfica. ¿Todavía suceden estos eventos? ¿Dónde sucedió el evento? ¿Por qué fue escrito? ¿Cómo ocurrió? ¿O ya ocurrió? Ahora veamos cómo interpretar. Es decir, descubrir lo que quiere decir el texto. Y para esto, para interpretar, utilizamos los 7 principios de interpretación. El primer principio es este: el contexto rige, el contexto es rey, es gobernador. La palabra contexto quiere decir lo que va con el texto. Para comprender el contexto, usted debe estar familiarizado con la palabra de Dios. Una vez que haya sentado bases sólidas de la observación, estará preparado para considerar cada versículo a la luz de los versículos anteriores y los posteriores, a la luz del libro en que se encuentra y a la luz de toda la palabra de Dios. Esto es lo que en el libro de Jen Wilkins ella llama la metanarrativa. Así que al estudiar, hay que preguntarse, ¿es mi interpretación de determinada sección de la Biblia consecuente con el tema, propósito y estructura del libro en que se encuentra? ¿Concuerda con lo que dicen otros pasajes bíblicos sobre el mismo tema o hay una diferencia manifiesta? Nunca saque un pasaje de su contexto para forzarlo a que diga lo que usted quiere que diga. Descubra lo que dice el autor
y no agregue nada a lo que éste quiere decir. El principio número 2 es: siempre busque todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando conozca a fondo la palabra de Dios, no aceptará una enseñanza solo porque alguien haya usado 1 o 2 versículos aislados para respaldarla. Es posible que esos versículos se hayan sacado fuera de contexto o que se hayan pasado por alto otros pasajes importantes que habrían llevado a una comprensión diferente. A medida que lea la Biblia con regularidad y en su totalidad y profundice en el conocimiento de todo el consejo de la palabra de Dios, podrá distinguir si una enseñanza es bíblica o no. Empaparse de la palabra de Dios es su defensa contra la falsa doctrina. El principio número 3. Recuerde que la Biblia no se contradice. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Recuerde que toda la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, las escrituras no se contradicen, nunca se contradicen. Ahora, ¿qué hacer cuando hay una aparente contradicción? Un ejemplo de esto sería el de las enseñanzas sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es difícil reconciliar estas dos enseñanzas en nuestra mente. Parecen no encajar juntas. No obstante, la Biblia claramente enseña las dos. Entonces, cuando se enseñan en la palabra dos o más verdades que parecen estar en conflicto, recuerda que los seres humanos tenemos una mente finita. No lleve una enseñanza al extremo que Dios no lo lleva. Más bien, humille su corazón en fe y crea lo que Dios dice, aun cuando de momento no pueda comprender o conciliar perfectamente lo que Él dice. Deje que Dios diga lo que Él quiera sin tratar de corregirlo. El principio número 4. No fundamente sus convicciones en un pasaje oscuro de la Biblia. Un pasaje oscuro es uno cuyo significado no se puede entender con facilidad. Como es difícil entender estos pasajes, aun cuando se empleen los principios correctos de la interpretación, no se deben usar como fundamento para establecer ninguna doctrina. Su doctrina debe estar basada en las enseñanzas repetidas con claridad en la Biblia. El principio número 5. Interprete las escrituras literalmente. ¿Significa esto que, como Jesús dijo, que si mi ojo me hace pecar, que lo arranque, voy a ir y me voy a arrancar un ojo? No, no significa eso. Lo que significa es que la Biblia no es un libro místico. Tome la palabra de Dios en sentido literal, es decir, en su sentido natural y normal. Busque en primer lugar la enseñanza clara de un pasaje, lo obvio, no un significado oculto. Comprende y reconozca las figuras retóricas e interprételas como tales, es decir, frases, palabras o expresiones usadas de manera figurada, como una símil, metáfora, hipérbole, personificación, ironía, etc. Considere lo que dice el autor a la luz del estilo literario en que se emplea. O sea, interprete los pasajes de la escritura conforme a su estilo literario, sea histórico, biográfico, poético, proverbial, profético, epistolar o una combinación de estilos. Comprenda y reconozca los recursos literarios como las parábolas, las alegorías, los tipos y símbolos y cómo tratarlos para no torcer el propósito que el autor tuvo al usarlos. El principio de interpretación número 6 dice: busque el significado único del pasaje.
Siempre procure entender lo que el autor tenía en mente. No tergiverse ningún versículo para respaldar una idea que no se enseña con claridad en el texto. A no ser que el autor de un libro indique que hay otro significado en lo que dice, deje que el pasaje hable por sí mismo. Cuando le damos al pasaje un significado que el autor no tenía en mente, estamos atribuyéndonos una autoridad equivalente a la del autor. Y el autor de las escrituras, ¿quién es? Es realmente Dios. Y el principio número 7 nos dice que comprobemos nuestras conclusiones consultando comentarios fiables. Hasta este punto en el proceso de estudio inductivo se le ha pedido que no consulte comentarios, pero los comentarios tienen su lugar. Y es después que ya usted ha hecho el trabajo de observación por usted mismo y ha trabajado en los 6 principios de interpretación anteriores. Entonces, el último es ir a un comentario. Es importante usar comentarios que examinen el texto con integridad y den explicaciones que se mantengan dentro del contexto. También es bueno usar comentarios escritos por eruditos reconocidos por mantener la infalibilidad de la palabra. Si es posible, revise más de un comentarista sobre el libro que está estudiando para que pueda considerar varias interpretaciones. Recuerde que nadie tiene el monopolio de toda la verdad. Tal vez esté en desacuerdo con el escritor en una cosa y de acuerdo en otra, pero no descalifique todo lo que un autor dice solo porque no ve todo de la misma manera que usted. Los comentarios son de mucha ayuda para el entendimiento de los pasajes bíblicos, comprendiendo los antecedentes de los autores, el contexto, la ubicación, los personajes y las costumbres de determinado tiempo o lugar. A veces estos pueden ser determinantes en la interpretación apropiada del texto. Utilice otras herramientas que le puedan ayudar a descubrir lo que el pasaje está diciendo, lo que quiere comunicar, ¿cierto? Como por ejemplo, un diccionario básico, ¿verdad? Un diccionario secular que le ayuda con el significado básico de las palabras. Leer varias traducciones de la Biblia puede ofrecer mayor claridad sobre los pasajes. Buscar en una concordancia o diccionario bíblico. Esto le ayuda a descubrir el significado de las palabras en su lenguaje original y encontrar las referencias bíblicas donde se usa esa palabra. Y ayudas gramaticales, que esto le ayudará a distinguir qué clase de palabra es, si es un verbo, un sustantivo, un adjetivo u otro. Entonces, en resumen, cuando interpretamos, nos formulamos las siguientes interrogantes para ayudarnos a entender las implicaciones del texto. ¿Qué me enseña este pasaje de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje de Jesús? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre? ¿Hay promesas que creer? ¿Hay mandamientos que obedecer? ¿Hay ejemplos que seguir? ¿Hay pecados de los que me debo arrepentir? Y el tercer componente del método de estudio inductivo de la Biblia es la aplicación. ¿Cómo aplicar? Es decir, descubrir cómo poner en práctica el texto. Después de que hayamos aprendido el qué, nos preguntaremos qué haremos ahora una vez que hemos profundizado en el estudio sobre este pasaje. Entonces, para responder esto, procede que nos formulemos las siguientes preguntas. ¿Qué enseña el pasaje? ¿Es general o específico? ¿Se aplica solo a personas específicas? ¿A un problema cultural de hoy? ¿A un momento determinado de la historia? ¿Ha sido reemplazada por una enseñanza más amplia? ¿Son aplicables esas prohibiciones a los cristianos de hoy?
¿Expone esta sección de las Escrituras algún error en mis creencias o en mi comportamiento? ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí como hijo suyo? ¿Cómo se aplica esta verdad a mi vida, a mi situación? En vista de esta verdad, ¿cuáles cambios necesito experimentar en mi vida? ¿Qué medidas prácticas puedo tomar para aplicar esta verdad en mi vida? Me humillo y reconozco mi necesidad de Dios. Ejercito la fe, las promesas y el carácter de Dios. Confieso mis pecados, desecho mi pasada manera de pensar, obedezco aquellos mandamientos que había estado ignorando o sobre los cuales mostraba un comportamiento negligente. Alabo y adoro a Dios quien se me ha revelado. Perdono a quien me haya hecho daño. Busco el perdón y la reconciliación de quien yo haya ofendido. Me dispongo a atender las necesidades del otro. Comparto las buenas nuevas de Jesucristo con personas que no lo han conocido y clamo a Dios por hermanos en necesidad. Y he aquí una advertencia. Ten cuidado de no aplicar normas culturales en lugar de normas bíblicas, de tratar de fortalecer una verdad legítima mediante el uso incorrecto de una escritura, de aplicar las escrituras por prejuicio de una formación o enseñanza pasada. Recordemos lo que nos dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que todo lo que necesitamos se encuentra en la palabra de Dios. He ahí la importancia de observarla con paciencia, interpretarla correctamente y llevarla de la Biblia a la vida, del cerebro al corazón. ¿Cómo se ve? Bueno, cuando comencemos a trabajar en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Con el manual de precepto, que vamos a estar estudiando los primeros 6 capítulos de Marcos, nos vamos a dar cuenta que el mismo libro nos va a pedir y nos va a ir enseñando a observar y a marcar el texto. Y así va a lucir. Vamos a ver, vamos a marcar palabras claves, pronombres, vamos a identificar listas, vamos a ver contrastes, comparaciones, vamos a marcar expresiones de tiempo, vamos a marcar lugares geográficos. Así que cuando comencemos a hacer esto, en el estudio bíblico, no se sientan abrumadas ni que les tome por sorpresa. Por eso aquí les incluyo esta foto para que se vayan familiarizando y sepan qué esperar. Si se dan cuenta en esta foto, las palabras claves están marcadas en diferentes colores y hay diferentes símbolos en diferentes colores. Es una manera rápida de poder identificar las palabras claves. Por ejemplo, si siempre uso para Cristo el mismo símbolo y el mismo color, inmediatamente yo mire una página de la Biblia y vea el símbolo y el color, yo voy a saber que se trata de Cristo, que esos pasajes hablan de Cristo. Ahora, para nosotras, cuando comencemos a estudiar el Evangelio de Marcos, no es necesario que comencemos utilizando diferentes colores para cada palabra clave. Podemos simplemente hacer el símbolo con el mismo lápiz, con un lápiz. Así de esta manera, no nos sentimos sobrecargadas o abrumadas en lo que nos continuamos familiarizando con el proceso, con el método de estudio inductivo de la Biblia. Ya van a ver que en la medida en que se familiarizan, ustedes nunca más van a volver a ver un texto de la Biblia igual. Inmediatamente que lo vean, su mente se va a ir inmediatamente,
sus ojos se van a ir inmediatamente a identificar esas palabras claves y a marcar esas palabras claves, hacer sus listas, ver los contrastes, ver las comparaciones, etcétera, etcétera. Y su manera de estudiar la Biblia va a cambiar completamente. Así se ve la tabla de panorama, la tabla de resumen, ¿verdad? Es la tablita que les mencioné hace un rato, que pueden preparar y así cuando usted vuelva a ese libro en un futuro, puede ir directamente a su tablita y ver qué fue lo que el Señor le enseñó en aquel momento y el entendimiento de ese momento. En la tablita, en esta tablita aquí podemos ver cómo está para el Evangelio de Juan, los 21 capítulos del Evangelio de Juan, ahí está puesto el tema. Para cada uno de los capítulos, en la parte derecha podemos ver la información del autor, la fecha del libro, el propósito del libro y todas las palabras claves que se identificaron, que esta persona identificó ahí. Y a la izquierda de la tablita podemos ver segmentos o divisiones de acuerdo a eventos o sucesos específicos que ocurrieron. Así que algo así, nosotras vamos a poder estar listas para preparar con el favor de Dios al final, cuando terminemos el Evangelio de Marcos, nos sintamos con la confianza de hacer una tablita como esta. Aprende más, otros recursos que puedes conseguir para continuar creciendo en el estudio inductivo de la Biblia. Empezamos en abril y como les he estado diciendo, vamos a poner todo esto en práctica juntas. Todos los grupos llenos, tenemos 6 grupos con 5 integrantes cada uno, así que 30 mujeres van a estar aprendiendo a poner todo esto en práctica. Gloria a Dios por eso. Entonces ahora queremos orar, queremos aprovechar estos minutos que nos quedan para orar. Vamos a dividirnos en pequeños grupos de 3 y vamos a orar por estas peticiones que están aquí. Que descubras por ti misma lo que dice la Biblia, que desarrolles el hábito de estudiar tu Biblia de manera inductiva semanalmente, que seas un discípulo que hace discípulos, que conozcas a Jesús personalmente y experimentes su toque en tu vida, que te comprometas a participar activamente del grupo de estudio y que la tecnología funcione a nuestro favor. Oremos por estos motivos y cualquier otro que el Señor les ponga en su corazón en referencia a estos estudios bíblicos inductivos que vamos a comenzar a partir del 10 de abril. Oremos.